Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeres. Aquí estamos en el último programa de Diálogo Internacional del año de 2025. Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón que hacemos con Telma Luzzani, con Federico Montero, con Marcelo Rodríguez y quien les habla, Paula Klachko. Programa número 161, que ya saben, están ahí pendientes y escuchando por AM 530, Somos Radio, o por la FM 90.7, que es la radio UNDAV, y toda una red de emisoras hermanas de América Latina y de Argentina, a quien les mandamos un abrazo y un agradecimiento enorme. Y nos pueden mirar también, ya mismo ponerse el canal de YouTube, Somos Radio AM 530. Querido Atilio Borón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá como siempre, ¿verdad? Estos sábados a esta hora haciendo un balance de los acontecimientos internacionales y preguntándonos si realmente en 2 horas podemos dar cuenta de todo. Ya te digo que no. Tremendo, realmente tremendo. Así que bueno, pero con mucho entusiasmo tenemos varios informes muy importantes el día de hoy, así que bueno, nada, eso. Así es, así es. Y Telma, querida, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Vamos a tener que concentrarnos en América Latina, porque es donde se ha puesto el foco, ¿no? Últimamente. Por supuesto pasaron cosas también en la guerra de Ucrania y en otros lugares, pero este programa va a estar, me parece, más enfocado en América Latina, porque sobre todo Venezuela ha pasado muchas cosas muy escandalosas, muy ilegales, muy de ruptura con la democracia, ¿no? Por parte de Estados Unidos en la región. Así que bueno, vamos a estar ahí hablando bastante de eso, más otros temas que nos interesan. Y con un gobierno como el argentino, en donde la capacidad de inventar nubes de humo para impedir tener conciencia del desastre que esto está provocando en la economía, en la sociedad argentina, es impresionante. Ahora parecería ser gente que me habla del exterior preguntándome quién es Chiqui Tapia, porque toda la información para ocultar la realidad es que cifras cuidadosamente calculadas sobre la pobreza dan 67% de pobres en este país. Pero eso lo desarrollamos después. Por eso, porque además, vos decís el gobierno, por supuesto, y los medios de comunicación, ¿no? Que hacen de estas cortinas de humo un punto esencial. Así es. Bueno, y vamos, antes de seguir adentrándonos en estos temas y tantos realmente tan estratégicos, vamos a saludar y agradecer a Gianfranco Maceo en la operación técnica, a nuestro queridísimo productor general en la producción ejecutiva, Leandro Deza, genio, todo el año, la verdad, una masa, nuestro querido productor. También en la operación de streaming, Santiago Martínez, muchas gracias. Y como siempre en la producción artística, Lalo Recanatini y Noelia Giorgi y Rodolfo Amawi nos acompañan también desde la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, hoy no está Fede ni Marce, así que estaban muy ajetreados con este fin de año tan intenso en todos los sentidos, así que les mandamos un beso muy, pero muy grande. Y como siempre, vamos a estar sorteando un libro. Aprovechamos para agradecer también que nos acompañó todo el año la editorial Continentes con Jorge Gurbanov, y también a Gaby, le mandamos un beso grande de la librería Badaraco, a donde van nuestros oyentes a buscar los libros, así que también vaya nuestro agradecimiento. Y el libro que vamos a sortear hoy es La memoria del río. Es una trilogía Walsh y otros relatos. El autor es Darío Marchini. Es un libro, parece bastante nuevo, recién salido del horno, así que quienes quieran participar por el sorteo del libro tienen que escribir al 11 3200 0530, ya saben, 11 3200 0530. Y quien gane el libro tiene que pasar a retirarlo por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, y también aprovechamos para saludar y agradecer en este último programa a la cooperativa de trabajo
Iriarte Verde, de productos alimenticios agroecológicos, verduras, frutas, productos de almacén, de todo, que está en Barracas, en Río Limay 1233, y que pueden entrar o ir al hermoso local, que hoy yo fui, me llevé un montón de cosas hermosas. Pueden ir de martes a viernes de 9 a 18 o los sábados de 9 a 14, o entrar a iriarteverde.com.ar y ahí pueden hacer el pedido en la tienda online y les llevan a su casa y se enteran de toda la historia de esta cooperativa. Y también agradecemos a otro auspiciante nuestro que nos estuvo apoyando todo el año, al Centro Cultural de la Cooperación. También agradecemos el apoyo que nos brindó durante todo este año. Bueno, amigues, acá estamos entonces volviendo a los temas. También se acerca fin de año y además de analizar la grave coyuntura de estos días, ¿no? Que en estos momentos, como bueno, Gramsci decía que había que analizar la coyuntura y también los movimientos orgánicos, pero acá están los movimientos orgánicos a flor de piel, ¿no? Se evidencian en esta coyuntura dramática que relataba Telma. Tampoco podemos dejar de decir, antes de meternos de lleno en América Latina, que el genocidio en Gaza continúa. Venía escuchando antes de venir acá que no solamente hubo una tormenta enorme, tremenda, y murieron 16 personas, pero no por la tormenta, sino porque las casas, producto del bombardeo, se les caían en la cabeza. Son casas, son tiendas. Viven en las tiendas, o si no, las personas se meten a vivir en las ruinas porque no tienen otra opción. Además de que tampoco en los hospitales lo mismo, entonces hubo 16 muertos y además hubo misilazos también. La gente que se acerca a la línea amarilla, de que está ahí, los liquidan, misiles, y hubo un misilazo también en el centro de Gaza a un automóvil que parece que estaba adentro uno de los líderes de Hamas. Así que continúan los misiles, continúa el genocidio. Una cosita más. En momentos se supone del alto al fuego, ¿no? Sí, no, pero eso es una falsedad absoluta de Donald Trump. Escúchame una cosa, el otro detalle es que hay 6.000 camiones registrados por la ONU, por la Agencia de los Refugiados, que tienen alimentos, agua y medicamentos, y el Estado de Israel no los deja entrar a Gaza. O sea, están, fíjate vos que de alguna manera los herederos del Holocausto, de esa cosa espantosa hecha por los nazis, resulta que hoy en día se dedican a hacer lo mismo con el pueblo palestino, matarlos de hambre y de enfermedades. Hay chicos que necesitan medicamentos que están en los camiones, no los dejan entrar. Y esto habla del derrumbe, lo que hemos hablado acá tantas veces en este programa, el derrumbe del famoso orden mundial internacional que se vino abajo totalmente, obviamente. Si no, esto no podría ocurrir. En los momentos en que ese orden más o menos funcionaba, bueno, iba Naciones Unidas, los cascos blancos, abrían la frontera y punto. Ahora ya no. Y otra cosa central que me parece, la otra vez Telma empezó y hablamos del tema, pero me parece que si les parece lo podemos retomar con más profundidad, Telma Tilio, que pone el escenario en el que se están desarrollando los hechos en América Latina sobre todo, y van a seguir desarrollándose en estos meses, que es ese famoso documento de estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Que es, bueno, como venís también, Telma, vos decías el sábado pasado, cómo ventilan, a diferencia de otros momentos que también hacían cosas terribles o peores de todo, pero las trataban de disfrazar, ¿no? Sí, hay dos cosas. Una que no es exactamente como los anteriores. Con Onatilio habíamos pensado hablar de este tema. No es exactamente igual que los anteriores en el sentido de que en los anteriores, las anteriores estrategias de seguridad nacional aparecían rivales, normalmente era Rusia o bueno, después China, pero América Latina en general se la soslayaba. Por supuesto que siempre tenían el ojo puesto sobre nosotros, pero no se nos nombraba. Parecía que éramos prescindibles. Bueno, esta es una de las grandes diferencias, ¿no? En que cuando el documento empieza a hablar de las regiones, la primera región que aparece es América Latina. La segunda es lo que decís, Paula, la parte explícita de reflotar la doctrina Monroe con el nuevo corolario que ahora se llama corolario Trump, como en el pasado hubo un corolario Roosevelt y un corolario Hayes, creo también, en 1888 y en 1904, dos momentos
en aquellos momentos eran momentos de expansión, donde Estados Unidos tenía una visión de sí mismo de grandeza, de ir para más. Ahora lo hace en un momento en que Estados Unidos toma conciencia de que va para menos, y entonces vuelve a centrarse, a recluirse, digamos, a tomar fuerzas desde nuestra región. Estos son, me parece, los puntos más importantes. Por supuesto, China no deja de estar en la estrategia esta de seguridad nacional, pero en nuestro caso creo que es muy importante esto de el grado de destacado que se da con respecto a nuestra región. Totalmente, es lo que marca la larga historia de esos documentos, porque empezó hace más de 30 años. Nunca América Latina estuvo en primer lugar como aparece en este documento. O sea, hoy somos para Estados Unidos la región más importante del mundo. Bien, vamos a retomar este tema que es tan estratégico y creo que merece que le dediquemos un ratito más, pero vamos inmediatamente a pasar, me pongo los auriculares que me olvidé, vamos a pasar directamente ahora a una entrevista que queremos ir rápido porque nos está atendiendo muy amablemente, porque están en medio de un congreso. Nos referimos a Carmen Aidé. Ella, esta compañera que ya hemos tenido el honor, el privilegio de entrevistarla antes en Diálogo Internacional, es la secretaria de Derechos Humanos del Partido Libre de Honduras y candidata ni más ni menos que a diputada nacional. Y bueno, como saben, venimos haciendo el seguimiento, la situación en Honduras es tan delicada, hay un franco fraude, el Partido Libre está en ahora nos va a contar mejor, por supuesto, Carmen, pero está en pleno Congreso debatiendo cómo sigue esta historia. Surgieron nuevos audios que muestran al aire libre todo el entramado de este fraude, este golpe electoral que se cierne contra la democracia en Honduras y que gobernada hasta ahora tan dignamente por el socialismo democrático. Carmen Aidé, acá te saludamos Telma Luzzani, Atilia Borón y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Un saludo, compañeros y compañeras, un gran honor estar acá informando sobre la situación de Honduras, que se ha tornado realmente preocupante. Estamos a punto de cumplir 14 días exactos desde las elecciones el 30 de noviembre y en Honduras todavía no hay un presidente o presidenta declarado. De nuevo, como en el 2017, en manos de esos mismos actores que ocasionaron el golpe de Estado del 2009, el fraude electoral del 2013, especialmente agudo en el 2017, pues ahora han regresado con muchísima fuerza, justamente porque también han recibido un respaldo incondicional de la ultraderecha imperialista, específicamente de Donald Trump, y esto alteró de maneras drásticas la de voto que ya por meses anteriores favorable para la abogada Rixi Moncada, la candidata del Partido Libertad y Refundación. Yo me encuentro justamente en la Asamblea Nacional del Partido Libre, que posterior a nuestra reunión de la coordinación constatamos y además ratificamos que la decisión última radica en el pueblo, y en ese sentido todos los delegados de todo el país se encuentran acá analizando las diferentes la intervención. También vino pues básicamente a fortalecer estos mecanismos de fraude que ya estaban planeando desde mucho tiempo atrás, pero que digamos que con ese espaldarazo de Donald Trump se activaron de manera aún más violenta, de manera aún más grave. Incluso pues conversábamos que una de las modalidades más preocupantes que adquirió este fraude fue justamente las pandillas y el crimen organizado, que se nucleó el mismo candidato que Donald Trump mandaba al ¿podés repetir esta idea, Carmen, porque se entrecorta un poquito? Decías que uno de los temas era lo de las maras, que no se entendió bien. Sí, bueno, a ver, son varias modalidades, o sea, son varias escalas. Es una operación que nosotros consideramos bastante compleja en cuanto a el intento de destruir este proyecto político y el Partido Libre. Una de estas fue que en la mayoría
de barrios, colonias de nuestro país que son muy vulnerables y también en el área rural. Se vivieron en los días anteriores, una semana antes incluso, graves amenazas, persecución y ataques violentos de parte de las maras y las pandillas, amedrentando a la gente para que no votara por el Partido Libre y que no votara por Rixi Moncada, y por lo contrario que votara por Tito Asfura. Y esto tiene un antecedente en el 2017 y fue incluso nombrado en el caso contra Juan Orlando en Nueva York, por el cual se le acusó y se le condenó por cargos de narcotráfico de gran escala. En este juicio también se develó una información de cómo el Partido Nacional de hecho opera junto a la Mara Salvatrucha, la MS-13, como brazo operativo, y que en el 2017 lo hicieron incluso a costa de muchas vidas humanas que salieron a protestar contra el fraude y lamentablemente fueron asesinadas por las fuerzas del orden y por estas fuerzas clandestinas. Hoy lo volvemos a ver, y con el agregado que además durante esos días previos empezaron a recibir millones de mensajes de texto mintiéndole a la población que si Rixi Moncada era electa presidenta, que si votaban por Libre las remesas ya no llegarían al país, ya no tendrían oportunidades todos los familiares familiares hondureños que se encuentran en el extranjero para la posibilidad de su estadía legal, y toda una serie de amenazas que concluyeron justamente en que las personas pues cambiaron la dirección de voto, pero también hubo toda una operación paralela de fraude electoral, ¿no? Nosotros, y yo creo que el hecho de que llevemos 14 días sin tener un resultado concreto, por lo contrario, muchísimas denuncias de irregularidades, de faltas, de fraude a lo interno del sistema, es una de las cosas más notorias. Carmen, aquí Atilio Borón, ¿qué tal? Te quería preguntar lo siguiente, por favor. ¿En manos de quién está la decisión de decir se convoca a nuevas elecciones presidenciales? ¿Lo puede resolver la presidenta en este momento o tiene que ser el Congreso o el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién debe tomar esa decisión? La primera escala de la decisión radica en el Consejo Nacional Electoral. Deberían de ser los 3 consejeros que representan las 3 fuerzas políticas más grandes de Honduras, quienes pues tendrían en sus manos el posible consenso para anularlas, pero ese escenario es realmente imposible en este punto, porque también hemos constatado que hay un atrincheramiento de los partidos tradicionales y esto está sucediendo en todos los órganos electorales. Entonces difícilmente tendremos ese apoyo formal de parte de ellos, que lo que están queriendo es de manera impuesta a Tito Asfura. Ahora, una de las consejeras se niega a validar la declaratoria de elecciones con algún candidato electo. Esto tendría que escalar al Congreso Nacional de la República. Y actualmente el Congreso Nacional de la República, también por la conflictividad interna y la falta de consenso, se encuentra dirigido por una comisión permanente, que es como una comisión que tiene ciertas facultades. Sin embargo, hay todo un vacío legal de si ellos son capaces, o sea, que si tienen la atribución legal de anular las elecciones. Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional ya se pronunció y dijo que no reconocería estas elecciones que se desarrollaron en este contexto de amenaza, de intervención y de violencia. O sea que no se sabe, todavía está todas las cartas en la mesa. Hoy supongo que terminarán de ver en Libres, en la asamblea que está teniendo lugar, qué pasos van a dar ustedes. Pero te agrego una pregunta más, Carmen, no te queremos tener mucho tiempo, porque sabemos que estás justamente en medio de la asamblea de tu partido. Un poco intriga en Argentina esta cuestión, que ya lo decía nuestra expresidenta injustamente presa Cristina Fernández de Kirchner, que tener el gobierno no es tener el poder, ¿no? En el caso de ustedes también, cómo esta oposición amparada por Estados Unidos puede pergeñar un golpe electoral en contra del propio gobierno, pero ahí, bueno, hay un nuevo audio que por ahí hacer una mínima referencia. Yo estaba escuchando un nuevo audio que dice una de las consejeras del Partido Nacional diciendo que no hay que ir a recontar voto por voto porque ahí pierden.
Y te pregunto para que nos reafirmes esa información y por último también afirmar la grandeza, me parece, que tienen ustedes desde Libre, porque según tengo entendido están pidiendo la nulidad de las elecciones y que se vuelva a hacer un proceso electoral o que se recuente voto por voto, pero están diciendo que ganó Salvador Nasralla, ni siquiera lo piden para ustedes. ¿Es así? Totalmente, nos encontramos ante un escenario tan grave respecto a lo que es regresar al pasado, ¿no? También el hecho de que Donald Trump oficialmente indultó al más grande narcotraficante y criminal de la historia de nuestro país, nos coloca básicamente al frente de lo que sería este estado de narcodictadura que él instauró, y en ese sentido nosotros sí creemos que más allá de pelear, digamos, por nuestra apuesta política y nuestra candidata, reconocemos también la voluntad del soberano y lo único que pedimos es que sea respetado también, que además se pronunció en las urnas. Sin embargo, también hay demasiados vicios de nulidad e irregularidades que no nos permiten, digamos, ser totalmente determinantes respecto al resultado o confiar en el mismo. Sin embargo, sabemos que finalmente todo lo que se configuró para llegar a este golpe electoral era en favor de un candidato y es el candidato del Partido Nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros también ponemos a disposición lo que pueda ser la candidatura de la abogada Rixi Moncada, en el sentido de que sabemos que en todo caso la persona que fue favorecida por el voto, que además vale decir que son unas elecciones con mucho abstencionismo, sin embargo, pues esto favoreció al señor Salvador Nasralla Salum. Acá en la Asamblea Nacional hemos determinado que iremos a las calles, nos movilizaremos y protestaremos, más allá de nuevo de defender un gane irregular y totalmente fraudulento, es para protestar contra la intervención, para protestar contra esta cruzada tan violenta en contra del Partido Libertad y Refundación y el proyecto de la refundación. Así que esperamos pues continuar luchando. Creemos que es importante que todos los pueblos se levanten ante esta injerencia tan vulgar, desmedida. Ustedes lo han vivido allá. Absolutamente. Y uno de los principales asesores de este golpe electoral es justamente Fernando Cerimedo, claro, un personaje que también ha tenido una larga historia, ¿no?, de fraude, de criminalidad, y nos lo encontramos en redes sociales literalmente diciendo que nosotros somos seres genéticamente inferiores. Nosotros nos estamos enfrentando contra Tito Asfura, no contra el Partido Nacional, ni siquiera contra Juan Orlando Hernández. Nos estamos enfrentando contra la reconfiguración de la ultraderecha más violenta y fascista que hemos vivido en Latinoamérica, y Honduras no va a agachar la cabeza y no nos vamos a quedar en silencio. Muy bien. Carmen, la verdad que les deseamos desde acá, desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo, desde Diálogo Internacional, toda la fuerza del mundo, porque es así como vos dijiste. La verdad que si lograran ganar Trump con su proyecto, vendría un momento muy complejo para Honduras, y bueno, esperemos que eso no suceda, que gane la voluntad popular, y bueno, suerte, éxitos, abrazos grandes. Un abrazo. Adiós, buena suerte. Nos vemos, compañero, un gusto. Gracias. Hasta pronto. Suerte, éxitos. Bueno, qué complicadísimo, la verdad. Pero la injerencia directa de Trump, ¿no? Igual que en la Argentina. Bueno, el famoso documento ese, Estrategia de Seguridad Nacional, habla precisamente de esto, ¿no? Reclutar partidos políticos y líderes que estén en sintonía con las necesidades de Estados Unidos, a los cuales vamos a dar todo el apoyo. Todo. O sea, se han caído todas las caretas. Alistar y preparar, dice, es el subtítulo que usan directamente, ¿no? Y vemos también cómo, me parece el caso de Honduras, cómo institucionalmente la democracia está tan reconfigurada, está tan destruida que institucionalmente no hay forma de rescatar lo que está pasando. Deberían las instituciones dar cuenta, bueno, sucede tal cosa, entonces las soluciones son estas. Está visto que no es así.
No. Así es. Hay un déficit enorme. Y es que No, este proyecto gobernó, pensemos, ¿no? Solo 4 añitos después de 12 años de golpe. Primero los 3 añitos de Mel Zelaya, que lo sacaron con un golpe de Estado, en pijama, lo que denunciamos siempre, un golpe de Estado militar, con todo el Estados Unidos interviniendo directo. Después 12 años de golpe y fraude continuado. Y ahora 4 añitos. Digo, es claro que Estados Unidos necesita volver a Honduras a que sea su gran portaaviones ahí sí, en ha el sido siempre centro. muy importante Honduras para Estados Unidos. De hecho, sí. todavía está la base de Palmerola, la base militar más grande que tiene Sotocano en Palmerola, que es la más grande que tiene Estados Unidos en América Latina, fuera de su territorio. Así que, obviamente, que lo quieren de vuelta y, bueno, a los procesos populares se nos pone muy difícil, porque, bueno, siempre vamos con las de la ley, ahí siendo gobierno, con la voluntad popular, construyendo. Bueno, acá Leandro nos indica que tenemos que ir a una pausa, así que enseguida venimos con más Diálogo Internacional. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Séptima edición de la Noche de la Cultura Popular Cristina Libre. Este sábado 13 de diciembre, 65 espacios culturales abrirán sus puertas con más de 1000 artistas en escena. Una noche de arte, de resistencia y encuentro entre tanta oscuridad. Consulta la programación en @La Noche de la Cultura. Entrada libre y gratuita. Argentina con Cristina. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Es hora de un chequeo general. El doctor Donato Espacavento tiene la receta. Medicina, actualidad, humor y algo más. Chequeo general. En su nuevo horario. Los domingos a las 18. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas, Luzuriaga 348. Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Seguimos
en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Y ya vamos directamente a otra entrevista en este programa así intenso que tenemos nuevamente hoy, porque mañana se celebra el balotaje, la segunda vuelta electoral en Chile, entre el candidato de la extrema derecha pinochetista José Antonio Kast y Janet Jara, candidata, del oficialista, también del Partido Comunista. Y para eso, para analizar esto, cómo viene y cómo está el escenario de cara a mañana, estamos ya comunicadas y comunicados con Karina Oliva. Ella es politóloga, es analista internacional, es también militante del Partido Popular de Chile. Ya la hemos tenido el gusto de entrevistarla acá en Diálogo Internacional. ¿Qué tal, Karina? Acá te saludamos Telma Luzzani, Atilia Borón y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Ay, no te estamos escuchando. Está silenciada, Cari. Me autocensuré. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto de verlas. Qué lindo verte, Karina. ¿Cómo andan? Aquí estamos, expectantes por el día de mañana. Además, también mañana me toca ser vocal de mesa, entonces voy a estar en la primera línea del acontecer electoral nuestro. Mira, para ser bien honesta, es una elección bastante atípica, porque primero hay que considerar que la candidata del oficialismo, Janet Jara, también es una candidatura muy simbólica, porque es primera vez que una candidata del Partido Comunista llega al balotaje, pero al mismo tiempo es primera vez que el Partido Comunista disputa con un candidato propio y apoyado por una amplitud de fuerzas políticas, una elección presidencial. O sea, el presidente Salvador Allende, si bien el Partido Comunista era parte de la coalición, el presidente Allende era militante del Partido Socialista. Entonces, de ahí viene un proceso bastante atípico, en el que, dado los resultados de la elección de la primera vuelta, todos daban por, y esto es una apreciación muy personal también, porque la derecha va a ganar de manera contundente y arrasadora, y han tratado de hacer un análisis matemático de los resultados electorales de la primera vuelta. Sin embargo, me parece también atendible que ningún resultado electoral es matemático, sino más bien político. Por tanto, las posibilidades de darse vuelta una elección o un resultado es bastante importante. O sea, primero que todo, hay que reconocer que nunca nadie imaginó que el candidato que iba a salir tercero, que es Franco Parisi, iba a llegar a los 20 puntos. Uh-huh. Y ese no es un electorado tradicional de derecha. Ahí yo creo que ha sido un error de algunos de pretender creer que este es un electorado exclusivamente de derecha. Más bien es un electorado muy indignado con el sistema político nuestro y sobre todo con las élites políticas. Y aquí no me quiero referir a la élite exclusivamente a la derecha, sino que también a lo que ha significado el progresismo más acomodado en términos políticos, académicos y económicos, que tienen que ver con ser parte de los frutos que dejó los 30 años de la concertación de este sistema bipartidista que vivió el país, en donde se consolidó un progresismo bastante dedicado a una perspectiva del mundo mucho más alejada de lo que era el campo popular que había sido el gobierno de la Unidad Popular del presidente Allende. Entonces, hay un electorado bastante complejo que al mismo tiempo tiene mucho rechazo también por la cuna de la derecha y sobre todo por la cuna de José Antonio Kast. Entonces, lo ha dicho incluso Franco Parisi. Franco Parisi ha dicho que es muy complejo votar por un candidato como Kast, dado que es un candidato que nació con toda la vida resuelta, no como el chileno promedio que ha tenido que salir a buscar la vida. Y por otro lado está Evelyn Matei, que fue más bien respaldada por los sectores más conservadores de la concertación. Por tanto, sería muy ingenuo pretender creer que Chile realmente se derechizó después de lo que fue el 2019, 2020, 2021. Yo creo que todavía estamos en un ciclo profundamente abierto de malestar, de insatisfacción con el modelo social y político que tiene nuestro país, y que también tenemos que reconocer que la izquierda y sobre todo la centroizquierda no ha tenido la capacidad de dar una respuesta política, orgánica, de proyecto país
que refleje ese malestar. Entonces ahí se generan las disyuntivas que vamos a ver cómo se determinando mañana, y que también es muy atípica esta elección porque esta es la primera elección después de muchos años que es o sea, es la primera vez en Chile que una elección presidencial se da con un escenario de voto de inscripción automática, cumpliendo los 18 años, y con voto obligatorio, es decir, el padrón electoral prácticamente lo componen todas las personas mayores, incluidas las de 18 años en adelante. Por tanto, es prácticamente el 70% de la población nacional. O sea, hay elementos interesantes para analizar de esta elección. Karina, con todo lo que estás diciendo tan interesante y este final abierto, ¿das a entender de que entonces que Janet Jara podría triunfar mañana? Mira, yo tengo la esperanza. También se mezcla como entre la racionalidad, el análisis de la data que uno pueda tener. Te pregunto esto porque las encuestas, que si bien no le creemos mucho a las encuestas, están dando una diferencia bastante grande entre ella y Kast, y a favor de Kast, ¿no? Mira, para ser muy honesta, yo creo que no va a haber si hay un triunfo de Kast y se mantiene la tendencia, no va a ser una ventaja abrumadora, por 2 puntos. Uno, primero, por el que yo les decía, que el electorado que le votó a Franco Parisi, porque si uno sumara estrictamente el porcentaje que saca José Antonio Kast, el porcentaje que tiene Johannes Kaiser, que es algo más corridito a la derecha que José Antonio, pero hasta por ahí nomás, son bien parecidos los dos, solo que uno es más ordenado, más chileno tradicional, y el otro es un poco más caricaturesco, pero ambos muy conservadores y muy de derecha. Pero también está el Matei. Si tú sumas eso y quitándole al menos el 20% del electorado de Matei de la Concertación, José Antonio llega al 48-49%. Por tanto, la disputa está en quién se queda con estos otros electorados, que básicamente el electorado ahora Franco Parisi, y cómo se convocan los nulos y blancos. Cuando uno mira esa realidad, no el interés comunicacional que tiene los medios de comunicación, que se equivocaron mucho incluso con la primera vuelta, uno puede decir Janet Jara tuvo la posibilidad de dar vuelta en este periodo de la elección. Y por otra parte, que me parece también relevante plantearlo, es que durante este ciclo del mes que hay entre primera vuelta y el balotaje, José Antonio Kast se ha equivocado bastante. No ha sido un candidato que ha sido asertivo, no es un candidato que pudo enfrentar un debate con tranquilidad, más bien los debates, si uno lo evalúa, los perdió frente a Janet. Fue un candidato que se dedicó a no responder, a quedar con vacío. Sus voceros, entre ellos uno de los voceros que tenía de su propio partido, dijo que estaba dispuesto a liberar a las personas condenadas por abuso sexual a menores. Esto para justificar el levantamiento, los indultos a criminales de los genocidios durante la dictadura cívico-militar de nuestro país, sobre todo Krasnov y otros generales del ejército. Entonces, cuando él plantea esto, que es muy complejo, o sea, la Iglesia Católica en Chile tiene una caída significativa en su relación con la población nacional a propósito de los abusos sexuales a menores. Entonces, es un tema muy resentido en nuestro país, por tanto, y José Antonio Kast no fue capaz ni siquiera de desmentirlo. Trató de evadir esa situación. Así también lo que significan los recortes, que él dijo de $6.000 millones anuales el presupuesto en seguridad social, y al mismo tiempo en otras agendas que tienen que ver con el desarrollo del país, la generación de empleo, etcétera. Entonces, él no ha tenido de manera asertiva un proceso de campaña y que se vio obligado a enfrentar por ejemplo, los debates con Janet, y en eso Janet ha sido mucho más reflexiva. Por ejemplo, dado que estaban hablando incluso de lo de Honduras o lo que se ha hablado de Venezuela, el tema de Venezuela acá en Chile ha sido muy controversial, el tema de cómo se enfrenta la situación del país, del presidente Nicolás Maduro, etcétera. Janet Jara, más allá que ha sido extremadamente beligerante con el gobierno actual de Venezuela, también planteó que ella se opone rotundamente a una intervención militar extranjera en Venezuela, porque eso ya supera los límites de estar a favor o no de un gobierno u otro y de la soberanía de un país. José Antonio planteó que definitivamente él está a favor de la intervención militar.
cuando se dan estos debates es muy complejo porque uno ve que nadie quiere seguir siendo el patio trasero de América, que lo que hoy día América Latina es Estados Unidos y con la doctrina Monroe que trata de implementar Donald Trump. Y al mismo tiempo Donald Trump tampoco es la figura admirada que pudiese pasar en otros países de la región para generar un tipo de inserción, más bien genera rechazo. En Chile. Primero, hay que considerar que Estados Unidos no es el primer socio comercial de nuestro país, el primero es China. A Chile sí le preocupa la estabilidad de China y cuánto está invirtiendo en el país, más de lo que invierte Estados Unidos. Sí sabemos que sí tienen capacidad de neutralizar gobiernos, de amenazar, por tanto, la injerencia de Estados Unidos en Venezuela no es muy bien mirada, más allá de la simpatía o no con el gobierno actual de la República Bolivariana. Por tanto, hay elementos que Janet ha logrado sortear de una manera mucho más contundente, con una posición mucho más de Estado de lo que logra hacer José Antonio Kast. Entonces, yo tengo, dentro de mi racionalidad también, la esperanza de que ella logre convocar a un electorado o acercarse lo más estrechamente al resultado de este fin de semana. Ella tiene una capacidad mucho más afable, ha sido muy confrontacional, ha sobre todo marcado profundas diferencias con el gobierno del presidente Gabriel Boric, respecto a distintas materias, respecto a lo que está pasando en la frontera norte de Arica con Perú, sobre que el gobierno no está tomando carta en eso. O sea, ha sido bastante crítica en los últimos meses del presidente Gabriel Boric en la gestión. Entonces, ha tenido capacidad de irse poniendo por encima. Sí creo que el comando no ha sido lo capaz y eficiente para enfrentar una campaña y una batalla como la que en este mes se requería. Tampoco hay un clima brutalmente electoral. Ustedes saben, mi país es bastante regulado para todo, por tanto, las plazas no están llenas de carteles, está prohibido, o sea, ya no hay nada, no están esos climas que, por ejemplo, yo estuve en la elección en Honduras, que uno veía fuera de un establecimiento educacional, de un local de votación, casetas de los partidos convocando todavía a la gente a votar. Yo estaba como, porque en Chile no se hace eso, ¿verdad? Entonces, los climas electorales también, en Chile es bastante sobrio, para ser bien honesta. ¿Hasta Trump respetó la veda electoral? Te pregunto, porque en la Argentina se metió, en la de Honduras se metió, ¿ahí la respetó Trump? Mira, a ver, por ejemplo, en Chile la veda electoral se respeta. Los candidatos hoy día están haciendo con la gestión, o sea, redes sociales, comunicación, la sigan haciendo. Pero está muy mal mirado no respetar. No, igual lo decía en chiste, pero la pregunta era si no hubo, yo no escuché, pero si no hubo alguna declaración concreta de Trump que sí tuvo una injerencia directa así a último momento, tanto en Argentina como en Honduras. Te pregunto, no sé si lo tuvo ahora acá con Chile. No, es que yo creo que sería le jugaría en contra. Yo creo que ahí hay una diferencia de lo que puede pasar en Argentina. Es más, el presidente Boric ha crecido de reputación a nivel nacional cuando se enfrenta a Trump. Trump no es una figura muy admirada y muy querida en nuestro país, de ninguno de los sectores, ojo, como este personaje medio chauvinista que termina siendo Trump, no es algo que tú puedas decir que llama la atención a un chileno promedio. Las expulsiones de migrantes tampoco son muy bien miradas. O sea, hay elementos como de desgaste de la figura de Trump para Chile. A ver, ahí se cortó. Y básicamente que tiene que ver con que el chileno... ¿Ahí se cortó? No, dale. Ahí sí. Al chileno en general, tanto de centro derecha, la derecha y la centro izquierda, son mucho más cercanos a las miradas demócratas de Estados Unidos por la capacidad de inserción e injerencia que tienen en términos diplomáticos. Con el gobierno de Donald Trump se han tensionado relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos que antes no estaban tensionadas. La estabilidad que tiene Chile en términos de intercambio también se vio alterada durante este último tiempo por el tema de los aranceles. Por tanto, hoy día esa figura de Donald Trump que tiene incidencia con el presidente Javier Milei o lo que trata de hacer, y que ahí yo valoro bastante la gestión de la presidenta Xiomara Castro de imponerse y exigir soberanía, que incluso el cuerpo militar ayer también le entrega su respaldo al respecto, no se logra. No es una figura que aquí pretenda, o sea, es mucho más relevante, duele más un poquito la pancita si China dijera retiro mis capitales de Chile más de lo que significa.
ahí molesta un poco más, Así que estamos expectantes, van a ser horas bastante interesantes durante mañana. Se espera que, bueno, las mesas en Chile aperturan a las 8 de la mañana y el cierre de las votaciones a las 6 de la tarde, y estimamos que tipo 7:30 de la tarde más o menos ya esté la tendencia marcada del resultado electoral. El voto del extranjero ya partió, por tanto los primeros resultados los vamos a estar conociendo entre las 10 y las 8 de la mañana. Estamos las 8 y las 10 de la mañana. Dale, estamos hablando con Karina Oliva sobre las elecciones, la segunda vuelta electoral mañana en Chile. Te quiere hacer una pregunta, Sí, Tilio Borón. ¿Qué tal, Karina? Sí, una preguntita. Dime, ¿cuáles fueron los temas más importantes de la campaña? Acá se habla mucho, la prensa habló mucho de la cuestión de la inseguridad en Chile, ¿no es cierto? En una visión medio catastrófica que me parece que no tiene mucho que ver con la realidad. Pero dinos tú, ¿cuáles fueron los temas que de alguna manera articularon el debate? Mira, los temas que me articularon el debate precisamente son dos y que están muy mezclados: migración y seguridad, porque el tema de la seguridad o la inseguridad en nuestro país está muy ligado hoy día a la idea que se instaló tristemente también en este gobierno del crimen organizado por parte de las bandas extranjeras, sobre todo el famoso Tren de Aragua. Entonces, cuando se criminaliza completamente la migración, esto no quiere decir que yo esté avalando todos los procesos de migración irregular o no, sino más bien esto de que en Chile se naturalizó, sobre todo con el gobierno de Sebastián Piñera, y se terminó normalizando con este gobierno, son los temas de seguridad, como que se tomaron la agenda pública y se validó que se tomara la agenda pública. Yo creo que ahí hay un error político, táctico, estratégico. Y muy ligado a la migración, porque prácticamente lo que se quiere señalar es que todos los problemas de seguridad que enfrenta el país son responsabilidad de la comunidad, ni siquiera latinoamericana, venezolana. Entonces, teniendo un país que hoy día tiene una de las tasas mayores de población migrante venezolana, que es alrededor de 1 millón de personas en situación migratoria, por tanto, toda la atención del proceso electoral ha estado centrada en estos dos elementos. No ha estado en términos, por ejemplo, de empleo. No está centrado en la infancia, o como lo que fue el periodo anterior, que estaba centrado en el sistema de pensiones, de jubilaciones, o en el sistema de salud, o en el sistema educacional. Hoy día está centrado, sí, quién le cierra más la frontera a los venezolanos en el norte, quién logra deportar más extranjeros, quién logra desbaratar al crimen organizado, cuando más bien no se ha logrado instalar un proyecto país. Yo creo que ahí ha estado la mayor debilidad de esta campaña, y por eso tampoco moviliza mucho, porque está muy mediatizada bajo los temores. Yo voto por quien me va a quitar más temor, más por quien me propone un proyecto futuro de país. Y eso es muy complejo. Por eso yo creo que el ciclo político del 2019 sigue completamente abierto, porque los malestares todavía están ahí, las inseguridades también. Y me parece que lo que ha intentado hacer Janet es un poco cambiar y reconducir esa agenda. El problema es que el gobierno, como fue parte de su agenda prioritaria, el gobierno sigue llevando la agenda en esa materia. ¿Cuántas personas son tratadas o sacadas del espacio público, o cómo se está fortaleciendo la política más restrictiva en términos migratorios, lo que está pasando con las policías, cuál es la fuerza que se le da, las herramientas que se le da a Carabineros, a la seguridad pública municipal? Entonces es muy contraveniente al debate, entonces a veces queda Janet un poco fuera de juego con esos temas. Y por cierto, la seguridad en Chile, a mí me ha tocado estar en varios países de la región, y Santiago al menos, que es la ciudad más convulsionada en este tipo de cosas, una ciudad bastante tranquila, bastante regulada, funciona bastante bien. Evidentemente hay situaciones de delincuencia, ha cambiado el tipo de delito, la connotación del delito, es verdad, pero ha cambiado en el mundo. Estamos hoy día en un mundo que está enfrentando guerras. Entonces es evidente que los niveles de violencia van a aumentar, la sociedad está violentada. Sí, le están diciendo que van a invadir un país de tu propio continente con quienes tienes relación directa, porque tiene 1 millón de personas, de ciudadanos de ese país. Lo mismo, o sea, tienes a Ecuador, tienes a Perú hoy día en una situación de prácticamente un Estado que se está fallando por todas partes. O sea, la probabilidad de que la ciudadanía, las sociedades se empiecen a poner más violentas
es evidente. O sea, Así es. no, o sea, no me parece que es un problema exclusivamente de Chile y no se está tratando. Y al mismo tiempo se desvía, porque si queremos hablar del crimen organizado, el narcotráfico, bueno, nosotros tenemos que fortalecer nuestras policías que frenan el contrabando de estupefacientes en la zona marina, es decir, la policía que controla los sectores aduaneros del ingreso de barco, porque eso no ingresan por osmosis, no ingresan solo. O sea, entonces hay un debate que hay que mejorar. Yo creo que está precario en ese sentido. Bien. Bueno, me quedo también con la idea interesante que vos decís que no hay que una derechización, que está latente esa insurrección popular espontánea del octubre caliente 2019, que bueno, mañana va a estar bastante peleada, esperemos que... Quizás tenemos que salir a festejar mañana. Esperemos que sí, así que bueno, suerte, Karina, fuerza, te agradecemos mucho esta participación en Diálogo Internacional, estaremos pendientes. Así es, un beso a los tres, espero verlos pronto, un abrazo y están profundamente invitados a visitar nuevamente Chile. Gracias, Karina, gracias, un gran abrazo. Abrazo grande. Que estén muy bien. Chao, chao. Pasaba Karina Oliva por Diálogo Internacional. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ¿no? Vamos a ver qué pasa mañana. Yo dudo mucho que pueda haber una reversión de la tendencia en este momento, porque es cierto que lo que dice Karina, hay un 20% que votó a Franco Parisi. Una parte de ese 20% puede ir por Janet, pero lo que pasa es que el otro candidato, Kast, tiene, digamos, prácticamente asegurado el 100% de los votos de Kaiser y de Evelyn Matei. Ella dijo que lo de Evelyn Matei lo condicionó un poquito, porque dijo que la parte de la derecha de la concertación antipinochetista estaba ahí. Entonces, pero ante una comunista no se le van las dudas. ¿Qué es más fuerte, el anticomunismo o el antipinochetismo? Mucho más fuerte. Pero bueno, esperemos, ojalá, sí. Digamos. Yo dije públicamente que si mañana ganan Jara, me emborracharía de una manera tal. Ojo con tus promesas. Ojo con lo que prometes. Ojo, Atilio, con tus promesas, por favor. Sí, una buena borrachera. Bueno, dale, te acompañamos. Salimos a festejar a la calle. Sí, porque por más crítica que podamos tener y que eso ya va a haber tiempo, la verdad que necesitamos que se frene el pinochetismo, el neofascismo, que sería, bueno, la noche para Chile, ¿no? Y para todas y todos. Para la región. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos entonces, acuérdense de escribir al 11 3200 0530 para participar del sorteo del libro, que ya que estamos, a ver si lo encuentro rápido, leo el nombre del libro, acá está. La memoria del río, trilogía Walsh y otros relatos de Darío Marchini, de la editorial Continentes. Bueno, y vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional. Diálogo Internacional. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada. Por AM530. Somos radio. Toma aire.
Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Bueno, veníamos hablando muy seriamente de esta nueva estrategia de seguridad nacional con la revitalización de la doctrina Monroe. Y ayer o antes de ayer vi un mensaje de Andrés Dachari, que es secretario de Malvinas, Antártidas, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de nuestra querida provincia de Tierra del Fuego. Y en este mensaje comentaba que había presentado a Martín Menem, es decir, a la presidencia de la Cámara de Diputados de Argentina, un requerimiento urgente por algo que está pasando justamente cerca de las Malvinas, vinculado con la extracción del petróleo y el proyecto Sea Lion. Pero que estamos ahora mismo en contacto con él para que nos explique muy bien de qué se trata y el vínculo, si es que lo hay, con esta doctrina Monroe y con todo lo que está pasando en nuestra región. ¿Qué tal, Andrés Dachari? Acá, Telma Luzani, Paula Klachko y Atilio Borón en Diálogo Internacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Es un honor hablar con ustedes en el programa. Bueno, para nosotros también, muchísimas gracias por atendernos. Andrés, yo comentaba recién ese requerimiento que vos estás impulsando. Explícale un poquito al oyente de qué se trata. Sí, en efecto, esto es una larga historia que empieza en la década de los 80, cuando justamente se hacen los primeros estudios que determinan la posibilidad de existencia de hidrocarburos en la cuenca de nuestras Islas Malvinas. Esto con el tiempo va creciendo, se hablaba siempre de que Malvinas tenía un potencial de ubicarse entre las 5 cuencas petrolíferas más grandes del mundo. Ya, digamos, avanza el tiempo, empiezan a involucrarse distintas empresas en lo que es la posible expoliación de nuestros recursos naturales. Se genera una norma específica en tiempos de Cristina Kirchner que tenía que ver justamente con sancionar a aquellas empresas que pretendían explotar hidrocarburos en nuestra plataforma continental, así es que Rockhopper fue sancionada, Navitas también entra en el mismo proceso, y lamentablemente a principios de esta semana la empresa, junto con el pretendido gobierno de las islas, anuncia lo que es la decisión final de inversión. Es decir, estamos hablando que en 2028, es decir, un pestañeo en términos históricos, ya podrían empezar lo que es la explotación directamente a un ritmo de 60.000 barriles diarios. Y esto, por supuesto, que reviste distintas aristas de gravedad, ¿no? Uno puede ir desde lo que tiene que ver la cuestión ambiental, desde la lógica netamente extractivista que históricamente ha tenido el Reino Unido, nuestras islas invadidas, claro, sí, perdón. Sí, no, voy a recapitular un poquito que es, entonces, dos empresas, Navitas Petroleum, que es de Israel, y Rockhopper Exploration, que es del Reino Unido, se unieron para hacer efectiva esta exploración, y vos decís que el 2028 ya podrían estar justamente extrayendo una cantidad bastante interesante de hidrocarburos que, bueno, ahí, ¿cómo nos afectaría? Esto tiene una doble afectación. Primero, que representa una nueva bofetada, por llamar de alguna manera, del Reino Unido a lo que es el derecho internacional, porque recordemos que desde la década del 70 existe la resolución 3749 de Naciones Unidas,
que justamente lo que llamaba era a no innovar entre las partes. Cuando hablamos de las partes hablamos excluyentemente del Reino Unido y de la República Argentina, hasta no encontrar una solución definitiva a lo que es el conflicto soberano. Pero quizás el punto más grave para la República Argentina tiene que ver que con este enorme ingreso económico, más allá de que estamos hablando absolutamente de recursos naturales fueguinos y argentinos, lo que es las Islas Malvinas se volverían superhabitarias, por llamarlo de alguna manera. Hoy el 55% del Producto Bruto Geográfico de las islas se nutre de lo que son las licencias ilegítimas de pesca que están otorgando. Con lo cual, a partir de esta producción, por supuesto que generaría un ingreso enorme, con lo cual nosotros desde Tierra del Fuego entendemos que esa reapertura de negociaciones en torno a Malvinas claramente se tiene que dar complejizando la presencia del usurpador, que es una mirada diagonalmente opuesta a la que ha propuesto este gobierno de rendir pleitesía a lo que es el Reino Unido. Por eso es en este contexto que, entre otras herramientas, además de pedir realmente las acciones máximas posibles por parte de nuestra Cancillería, que la verdad que en los últimos 2 años no ha hecho más que abandonar lo que es nuestro reclamo en torno a Malvinas, entendemos también que el Congreso es un actor fundamental en este sentido, y por eso era que justamente, en función a tu primera pregunta, es que pedimos la reactivación del Observatorio Parlamentario Malvinas. Es muy fácil ser malvinero un 2 de abril, buscar un veterano, una veterana de guerra, pero desde el 2019 no sesiona el Congreso. Es vergonzoso en términos de un observatorio parlamentario que específicamente fue creado para este fin, para abordar Malvinas, y sobre todo también con una gravedad inusitada, que ese acuerdo que regula lo que es la relación bilateral con el Reino Unido, que son los acuerdos de Madrid, por supuesto, acuerdos absolutamente lesivos para la República Argentina, no pasaron por el Congreso, en una flagrante violación a lo que es el artículo 75 de nuestra Constitución. Es decir, en mi opinión, el acuerdo internacional más importante que tiene la República Argentina, no lo digo en términos de positividad, pero sino de trascendencia, en la cual el conflicto soberano fue llevado de 22.000 kilómetros cuadrados, como era antes de 1982, a 1.600.000 kilómetros cuadrados. Es decir, yo sé que hablar un poco de números en el aire es un poco difícil, pero para que tengamos una idea... Yo te lo traduzco después. Sí, antes hablábamos de una superficie equivalente a la de Jamaica y hoy discutimos México. Eso fue lo que legitimamos a partir de Madrid 1 y 2, más allá de instituir este concepto de paraguas de soberanía, que yo creo que ha sido quizás la acción más inteligente por parte de la diplomacia británica, que es lo que durante el tiempo ha buscado licuar esa noción de conflicto. Y así es que durante muchos años hemos tenido inclusive ministros de defensa que hablaban de que Argentina no tiene hipótesis de conflicto, cuando Tierra del Fuego es una provincia invadida, militarizada, expoliada, e inclusive con introducción de armas de destrucción masiva, como el propio Reino Unido lo ha reconocido, no solamente en el 82, sino posteriormente con el ingreso en el Atlántico Sur con submarinos con capacidad dual. Sí, tremendo. Bueno, entonces con esta, digamos, nueva exploración petrolera, voy a traducir a ver si entendí bien, lo que puede suceder es que algo que hasta ahora era para Malvinas de alguna manera deficitaria o no suficientemente superhabitaria, cambiaría de una manera muy brutal económicamente, y entonces se aleja la posibilidad de que Argentina pueda debatir este tema en los foros internacionales. Más allá de que, como vos bien decís, por Naciones Unidas y por la legislación argentina, el Reino Unido no puede de ninguna manera unilateralmente decidir una exploración de este tipo. Esto es más o menos lo que yo entiendo que nos perjudica. Es exacto, y además el hecho de involucrar empresas israelíes también, de cierta manera, vos en este sentido no tenés grises, o reconocés la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur o no las reconoces, con lo cual el involucramiento de empresas israelíes obviamente hoy pone en una enorme encrucijada a lo que es el gobierno nacional, que iba a decir la mirada estratégica, pero más los caprichos del presidente de abrazar a los Estados Unidos y a Israel, en los cuales él cambió nuestros intereses nacionales en función de los intereses nacionales de estos dos países, y así lo hacemos permanentemente en cada una de las votaciones que se llevan adelante en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, y estos dos países, de cierta manera,
Claro, no, y esto es una, no sé si llamarlo traición, pero realmente está en una situación extremadamente compleja porque a su vez los activos de Navitas cotizan en los Estados Unidos, con lo cual de avanzar esta acción judicial se debería ir también obviamente contra estos dos países. Andrés Atilio acá, que te quiere hacer una pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Atilio? Encantado. Decime una cosa, ¿qué hay de la base naval que supuestamente está en vía de construcción en las cercanías de Ushuaia, si no me equivoco, y que habría generado una gran preocupación en Estados Unidos diciendo que esa base naval obedece a un proyecto de la República Popular China? Contanos un poco la realidad, qué es lo que está pasando ahí. No, son dos proyectos completamente distintos. Sí es real que en su momento hubo una iniciativa por parte de China, estamos hablando hace 3 años atrás, en las cuales eran 3 proyectos concomitantes de una creación de una central térmica, que es un déficit energético que tenemos acá en la provincia, puntualmente en Ushuaia, una planta para la producción de agroquímicos, específicamente urea, que es un agroquímico que se utiliza muchísimo como fertilizante en el campo y que la Argentina hoy importa, con lo cual era muy importante avanzar esto para lo que es también mejorar nuestra balanza comercial, y sí un puerto multimodal en la ciudad de Río Grande para poder realizar la exportación de estos productos. En su momento, en una decisión política, si se quiere, el gobernador Melella dio el ok a 2 de los proyectos, pero no al puerto, entendiendo que un puerto, por la sensibilidad geopolítica que tiene Tierra del Fuego, no puede ser de ningún país que no sea el argentino. En paralelo está el otro proyecto que en realidad acá fue, iba a decir un balde de agua fría, pero es mucho peor que eso, en ocasión de la ex comandante del SOUTCOM, la general Richardson, cuando hace su visita a Tierra del Fuego, que se exigía que el gobernador la reciba y él decidió no recibirla por distintas cuestiones, por sus declaraciones en torno de lo que tenía que ver con los recursos naturales. Ustedes recordarán cuando habló de nuestros recursos naturales, del litio, apropiándose de nuestras riquezas latinoamericanas. Lo que había pasado algunos años atrás con el incidente del submarino Greenville, que depende también del Comando Sur, haciendo ejercicios combinados con los aviones británicos asentados en Malvinas. Y un tercer punto, no menos relevante, que las provincias no tienen nada que ver con las cuestiones de defensa. El presidente ese día decide subirse a un avión para acompañar a la general Richardson en su visita a lo que es Ushuaia y anuncia que lo que es la base naval integrada, que era un proyecto privativo de la Armada, que era integrada, se refería a que iba a componer a los 3 elementos que forman parte de la Armada: la aviación, los barqueros y los infantes de marina, que es necesaria, por supuesto, en Tierra del Fuego, porque toda esa infraestructura entra en obsolescencia. Iba a mudar a lo que era una base combinada con los Estados Unidos, lo cual obviamente generó toda una serie de rechazos y que hay hoy una controversia muy grande porque uno siempre entendía que esas cuestiones de cierta manera tenía el reaseguro de que debían pasar por nuestro Congreso de la Nación. Pero a través de lo que ha hecho el presidente este año, con lo que es inclusive el otorgamiento de permisos para el ingreso de tropas de los Estados Unidos vía lo que es decreto de necesidad de urgencia, que no fue observado por la comisión bicameral que justamente prevé esto, hemos dejado librado también la posibilidad que cuestiones vinculadas a las defensas sean aprobadas por decreto de necesidad de urgencia. Y estas cosas están pasando, y estas cosas, digamos, quizás no tienen la entidad que debiesen tener, pero la realidad es que hoy hay un proyecto en la ciudad de Río Grande que es de una empresa privada, argentina, que es Mirgor, que todavía no tiene la última aprobación, que es en vías navegables, para un proyecto multimodal, para un puerto para que pueda brindar servicios para todo lo que sería industrialización de recursos naturales, algo que es muy, pero muy importante para la provincia, que es poder brindar un mejor soporte logístico a todo lo que es la península antártica, no solamente para el programa antártico argentino, sino también para otros programas. Y en Ushuaia lo que sí se está desarrollando, pero a un ritmo muy lento, lo que es la base naval integrada, pero que esa base naval integrada pase a ser conjunta, es decir, que deje de ser exclusivamente nacional para Argentina, para que tenga un componente de los Estados Unidos o cualquier otro país, no hay absolutamente ni un papel, e inclusive en honor a la verdad, el ex ministro Petri lo desmintió. Pero desmintió al presidente, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Bueno. O sea que no se está avanzando en eso. La base naval integrada sigue siendo un proyecto argentino. ¿Lo confirmas? Sí. Bien. Hoy sí. Última pregunta.
¿Cómo les cae, bueno, a ustedes que también administran, ¿no?, las islas del Atlántico Sur, simbólicamente, pero es así? ¿Cómo les cae, y frente a lo que decía, lo que charlaban al principio con Telma, la nueva cesión de nuestra mar y de nuestro petróleo a empresas israelíes, etcétera? ¿Cómo les cae que el presidente Javier Milei anuncie un próximo viaje a Inglaterra, a Reino Unido? No, a ver, pésimo en realidad, porque estos últimos 2 años nosotros sabíamos que cuando fue electo un presidente que en su escritorio tenía una foto de Margaret Thatcher, esto no iba a terminar bien. Es decir, después cuando asume Mondino, su primer acción oficial es ir al cumpleaños del rey. Después, posteriormente, declara que Malvinas es una nube negra en la relación con el Reino Unido. Esto estoy diciendo literal. Es decir, no es absolutamente literal. Después Milei, este 2 de abril, diciendo en el cenotafio a nuestros caídos en Malvinas, a nuestros 649 héroes frente a veteranos de guerra, frente a sus familiares, dice que su anhelo es que los habitantes de las islas los voten con los pies, en un claro reconocimiento de lo que es la autodeterminación, que Mondino también lo había traído en alusión meses atrás. En lo que es el ámbito internacional, cambiamos nuestro voto en contra Cuba, por primera vez en la historia, y contra Palestina. Votar contra Cuba no solamente es votar contra el pueblo cubano, sino, y esto no necesita ser un diplomático de carrera, Cuba tiene un rol central en el Comité de Descolonización, es decir, en el C24, y un riesgo enorme que podamos perder todos esos apoyos. Votar contra Palestina tiene una doble complejidad. Más allá de lo que representa de fondo, Palestina es integridad territorial. Es el derecho justamente que Argentina tiene vulnerado desde 1833 y es la piedra angular en el ámbito internacional de nuestro reclamo. Y consecuentemente de esto, la pérdida del apoyo del mundo árabe, que si hay obviamente una región del planeta que conoce en primera mano lo que es el colonialismo, es el mundo árabe. Ahora estamos designando a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea, un autopercibido intelectual, digamos, que él movilizaba junto a otras personas justamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación totalmente inexistente, porque estamos hablando de un pueblo implantado a la fuerza en 1833, desalojando a nuestros compatriotas, desalojando a las autoridades legalmente constituidas, y ahora se pretende disfrazar como un logro diplomático la llegada de Milei a Londres, aparentemente para negociar lo que es un levantamiento de un embargo. El levantamiento de un embargo es una noticia negativa para Argentina, porque justamente habla de una si bien por supuesto que no tenemos una mirada belicista, Tierra del Fuego sabe perfectamente, no fue la guerra de Malvinas, fue la guerra de Tierra del Fuego, la que hubo en el 82, pero vos tenés un mundo con otras opciones si vos querés realmente reequipar tus fuerzas armadas y tenerlas con los medios necesarios para los desafíos de defensa del siglo XXI. Está bien que viaje a Londres, si va a hablar de la soberanía de Malvinas. Cualquier otro tema no puede ser tratado en tanto y en cuanto no sea resuelto el hecho de que una provincia argentina hoy está invadida, militarizada, saqueada y con introducción de armas de destrucción masiva. Así es. Bueno, clarísimo, te agradecemos. Muy claro, la verdad. Y muy preocupante. Sí, realmente, absolutamente. Realmente bueno, sí. ojalá que el Congreso pueda rever esto que estás pidiendo, ¿no? Por lo menos la Cámara de Diputados. Andrés Dachari, te agradecemos muchísimo la participación en Diálogo Internacional y bueno, un abrazo grande y seguimos en la lucha por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. No, al contrario, 1.000.000 de gracias a ustedes, fue para mí un privilegio poder participar del programa, así que a sus órdenes cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Bueno, interesantísima entrevista, sí. Nos tenemos que ir a una tanda más, ¿sí? Nos vemos y nos escuchamos en un ratito. Vamos. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López. Los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Séptima edición de la Noche de la Cultura Popular Cristina Libre. Este sábado 13 de diciembre, 65 espacios culturales abrirán sus puertas con más de 1000 artistas en escena. Una noche de arte, de resistencia y encuentro entre tanta oscuridad. Consulta la programación en @La Noche de la Cultura. Entrada libre y gratuita. Argentina con Cristina. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Visión continental con perspectiva de género. Bueno, seguimos en Diálogo Internacional. Recuerden que es el último programa del año, así que estamos acá con toda. A menos que pase algo, no sé, a menos que pase como pasa algo siempre. Si hay algún notición o algo muy importante en esta semana, Sí, el sábado que volvemos, viene, volvemos. Bueno, pero en principio nos vamos despidiendo por las dudas. Por las dudas. Ahí me mira Leandro. Que con excepcionalmente esta semana esté tranquila. Raro, raris, pero bueno. Sí, hablando de tranquilidad, nos metemos ahora como no podría ser de otra manera, porque... Bueno, a nuestra querida República Bolivariana de Venezuela siempre la tienen ahí, siempre no, desde que asumió Hugo Chávez Frías el poder junto con su pueblo, la Revolución Bolivariana de Venezuela, la tienen en el ojo de la tormenta. Sabemos que esta semana se arrecia de manera muy cruel, la amenaza, digo, es muy cruel, ¿no? Con la flota militar ahí de los Estados Unidos desplegada en el Caribe, en las puertas de Venezuela. Y bueno, esta semana le robaron una patraña más, ¿no? Una más de tantas, les robaron un buque lleno de petróleo, 1.900.000 barriles de petróleo. Bueno, así que para analizar todo esto y mucho más, estamos comunicadas y comunicados con nuestro queridísimo amigo y compañero William Castillo. Él es viceministro de Políticas Antibloqueo de Venezuela. Además es un reconocido periodista y bueno, tantas cosas más, con quien ya hemos tenido el enorme placer de estar aquí en Diálogo Internacional. ¿Qué tal, querido William? Acá estamos para hablar con vos, Atilia Borón, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme al último programa del año de Diálogo Internacional. Siempre es un gusto, Atilio, Telma y a ti, Paula, conversar con ustedes. Sabemos el interés que tienen y el seguimiento permanente que hacen a la situación en Venezuela. Nosotros estamos en este momento en una fiesta popular. Me tuve que salir y meterme aquí en un cuartico para responder porque hoy se inicia una cosa que nosotros llamamos el pregón de la Navidad en Caracas y en varias partes de Venezuela y sale la gente a las calles a cantar. Ay, así qué lindo, que, bueno, qué hermoso. ¿Qué cantaste, William? Estamos en esto. Ajá. ¿Estuviste cantando vos también?
Villancicos. Claro, sí, hay que cantar y hay que improvisar, incluso. Ay, qué hermoso. Las cosas que ahora se le ocurra cantar. Así que bueno, igual es un gusto y como decía el pregonero aquí, porque el pregonero es un poeta, un bardo que invitan y entonces él decía, bueno, aquí estamos en paz pero con el ojo pelado, ¿no? Atentos, atentas, claro. Bueno, eso no se lo saca nadie y la verdad que es un patrimonio maravilloso de ustedes, un pueblo alegre, en lucha permanente, en resistencia permanente y con la alegría, con el baile, con el canto. Acá muchos amargados, la otra vez escuchaba un periodista que lo nombro porque vale la pena criticarlo, sí, Ernesto Tenenbaum. Saludos, Ernesto. Si querés invitarnos a Tilio, a Telma o a mí a discutir con vos sobre Venezuela, porque se estuvo media hora hablando, en vez de hablar de los militares, de la flota militar estadounidense ahí, del robo del barco, etcétera, etcétera, no, hablaba media hora de que Maduro baila y habla mal inglés. Bueno, acá tenés, sí, el pueblo venezolano baila. ¿Podés, William, querido, bueno, ponernos al tanto con todo lo que está pasando, las últimas novedades, en qué están en este proceso de resistencia, cómo tomaron esto del robo del barco lleno de petróleo venezolano esta semana y otras afrentas más? Sí, bueno, esta semana se incrementó la presión sobre Venezuela. Curiosamente, no, haciendo una modificación en la narrativa. Fíjate que ya no se está hablando de narcotráfico, ya no se está hablando de carteles de la droga ni de fentanilo, que a Venezuela se le acaban de asociar este año con la producción de fentanilo. Sino que ya directamente dice Estados Unidos, quiero quedarme al petróleo, la verdad es que todo este problema es por el petróleo y lo voy a demostrar. Y como demostración, bueno, ha capturado pues un barco lleno, como dices tú, de casi 2 millones de barriles de petróleo, que bastante falta le hacen esos recursos a Venezuela en este momento. Pero no es la primera vez. Eso es importante saberlo. En el año 2020 fueron detenidos en alta mar 4 buques que venían de Irán a Venezuela, también con gasolina, con productos para producir gasolina, y fue robada la carga de esos 4 barcos en ese momento. Ahora ellos dicen que se van a quedar con el barco, cosa que está, por supuesto, fuera del derecho internacional. No hay ninguna regla que autorice a la aplicación de sanciones en aguas internacionales, y ellos lo que citan es un reglamento interno de Estados Unidos sobre supuestamente operaciones contra el financiamiento del terrorismo. Así que esa argumentación, toda esa patraña discursiva del narcotráfico, de la lucha contra el terrorismo, la verdad es que todos lo sabemos. Y no importa cómo no lo vean los periodistas de otros países, lamentablemente se hacen llamar personas progresistas. Esto es un tema por el petróleo, por los recursos de Venezuela y por el cambio de régimen en Venezuela, que es el gran fracaso que tuvo Trump en los primeros 4 años de su gobierno y que ya se le pasó 1 año y no lo ha logrado. Entonces, bueno, esa es la situación en que estamos. Y sin embargo, nosotros, bueno, por supuesto, es un golpe económico importante para nosotros, uno más. Con esto las sanciones ya llegan a más de 1.060, porque además sancionaron a 6 empresas, a 6 buques más. Es decir, fue una ofensiva sancionatoria la de la última semana, que demuestra la desesperación del gobierno de Trump. Así es. O sea que primero iban con el tema de tratar de dividir a las Fuerzas Armadas y generar un conflicto interno, lo que dicen hace 26 años y no lo logran. Después con el narco, que le agregaron la cuestión del terrorismo para usar de excusa, por el cual mataron a más de 100 ciudadanos de Venezuela, de Colombia, de Trinidad y Tobago, de no sé dónde más, en el Caribe sobre todo y también en el Pacífico, con la excusa, ¿no? Misiles contra lanchitas. Después, como eso se cayó, la verdad, provocaciones constantes para que Venezuela, bueno, se defienda, y ustedes se mantuvieron intactos, ¿no? Sin responder a esas provocaciones para no iniciar un conflicto armado, que es lo que estaban buscando. Y ahora, mientras los acusan a ustedes de siempre, que como dice Milei, el socialismo expropiador, qué sé yo, se la pasan expropiándole sus activos, sus riquezas, sus barcos, sus aviones, su oro, todo. La verdad que bueno, no dan pie con bola. Telma,
quiere hacerte una pregunta. Porque a la lista que hizo Paula hay un elemento importante que agregar, y es lo que se llama venta forzada de Citgo, que es la gran refinería de Venezuela en territorio norteamericano, que es, me imagino, también un golpazo económico. Este tema me gustaría que habláramos, William, y también de el aspecto que está tomando esto, y es la confesión clara y descarnada de que esto sea, aunque se sepa que es ilegal, se hace igual. Sí, te agradezco, Telma, el comentario sobre Citgo. Sí, hay que recordar que también en los últimos 15 días se emitió una decisión de un juicio que estaba desde el año 2018, un juicio que se le hizo a la República por unas deudas que supuestamente tenía con unas empresas canadienses de oro. Y bueno, eso terminó vinculándolo en el contexto del llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Estados Unidos lo reconoció como gobierno a Juan Guaidó y al abogado de Juan Guaidó, que era abogado de la empresa Cristalex, había sido abogado en el juicio contra Venezuela, la empresa Cristalex. Guaidó lo nombró procurador de Venezuela, y ese es el que estuvo defendiendo a Citgo desde el 2019 hasta ahorita. Es decir, fue abandonando el juicio, no iban a las sesiones, no defendieron los derechos de Venezuela, y el juez termina dictaminando. Ya finalmente este es un proceso de lawfare absolutamente vergonzoso que no tiene precedente en el mundo, donde ellos intentan cobrarle a la República con un activo de una empresa que es una figura distinta a la República, porque es una empresa privada. Citgo, para efectos de Estados Unidos, es una empresa privada, pero ellos terminan diciendo, bueno, me voy a cobrar las deudas de Venezuela con este activo. Esta es una operación política, judicialización a través de un tribunal, y bueno, ya el juez Starr dijo, incluso el monto, y esto es importante decirlo, Citgo está valorado al menos en $15.000 millones en este momento, al menos hasta la última valoración que nosotros tuvimos acceso, hace ya más de 5 años, y la está vendiendo por $5.900 millones, es decir, la está regalando, la está rematando, porque detrás de eso está el interés de la ConocoPhillips y de ExxonMobil, que son las grandes empresas que están detrás de lo que ellos llaman la joya de la corona de Venezuela, una empresa que le producía a Venezuela unos dividendos de $800 millones al año, una deuda que podía pagar todas sus deudas si no se hubiera sido rebotada a la República. La quebraron, la endeudaron, la sobreendeudaron, y ahora dicen que hay que rematarla para pagarle a empresas de Estados Unidos y Canadá. Así que es una operación tremenda, que además pone en entredicho, como ha dicho la vicepresidenta, el tema de las inversiones extranjeras en los Estados Unidos. ¿Cómo puede una empresa extranjera ahora sentir seguridad jurídica en Estados Unidos si no tiene derecho a la defensa, si sus abogados naturales no pueden defenderla, si puede ser objeto de una apropiación, una toma directa por órdenes del Ejecutivo de Estados Unidos a través de los tribunales? Así que es una cosa tremendamente difícil, muy dura para nosotros. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, siempre es importante decirlo, y bueno, ustedes que conocen el caso de Venezuela lo deben imaginar, lo deben saber, estoy seguro que Atilio lo sabe. Sobre Citgo hay una orden ejecutiva del propio Donald Trump. Entonces hay una suerte de laberinto jurídico-político donde ellos tienen la potestad de hacerlo. El juez ya dijo que lo va a hacer, que ya le fijó el monto, ya fijó el comprador, el ganador de la subasta, pero necesitan una licencia de la OFAC para ejecutar la venta. Esta licencia no ha sido emitida todavía, pero evidentemente en el marco de esta agresión no nos extraña que en cualquier momento Donald Trump emita esa licencia y bueno, simplemente le roben a Venezuela su principal activo en el extranjero. Claro. Hola, Atilio te habla, ¿cómo estás? Hola, Atilio, saludos. Qué gusto. Dime una cosita, aparte de Citgo, está también el tema del oro, ¿verdad? Que está retenido en un banco de Inglaterra, ¿puede ser? O sea, hay toda una ofensiva para despedazar económicamente a Venezuela. Lo de Citgo es un escándalo internacional. Lo del oro es otro, ¿verdad? Contanos cómo está ese tema, por ejemplo. Sí, el tema del oro, tú lo has dicho. Son dos juicios que son un escándalo internacional que van a sentar un precedente muy peligroso
por el tema, bueno, lo estamos viendo con Rusia ahora, ¿no? La famosa inviolabilidad o inmunidad de las reservas patrimoniales de los estados, que está defendido en el derecho internacional, que está defendido en la ONU, y que Venezuela, bueno, ahora se lo están haciendo Rusia, a nosotros nos lo hicieron desde el 2019, nos incautaron 32 toneladas de oro, no lo quieren devolver, el gobierno de Inglaterra ya dice que no existe el gobierno de Juan Guaidó, pero ahora no dice cuál gobierno reconoce. Entonces el juicio está en una suerte de limbo. Obviamente nosotros hemos apelado todas las decisiones, en ese juicio sí tenemos acceso, sí se nos permite defendernos. Nosotros pensamos que ese juicio se va a ganar en algún momento, pero evidentemente depende del tema político. Mientras existe esa presión y el Reino Unido esté jugando a apoyar a Estados Unidos en el ataque económico contra Venezuela, va a permanecer ese oro ahí retenido. Bueno, una vergüenza, ya hay países africanos alarmados, nosotros hemos llevado esto a todas partes, hay países africanos que han empezado discretamente a retirar sus reservas de oro de Inglaterra por el temor que le está generando este caso. Claro, y lo que están haciendo con los depósitos de Rusia. Ahora, dime una cosa, ¿ha habido alguna comunicación reciente, alguna manifestación reciente de parte de Rusia y China en relación al movimiento militar, digamos, que se está desplegando en contra de Venezuela, en las aguas territoriales y en los límites de las aguas territoriales venezolanas? ¿Ha habido alguna manifestación clara? Sí, Venezuela tiene con ambos países un mecanismo de cooperación que se llaman las comisiones mixtas. La comisión mixta con Rusia se acaba de reunir hace un mes en Moscú. Yo estuve participando allí en una parte, porque además se llevan todos los proyectos económicos, claro, y ahí se llevan los proyectos militares también. Se ha reforzado la cooperación militar con Rusia. Venezuela es un hecho conocido que ha estado recibiendo un equipamiento. Obviamente desconozco las características de este equipamiento, pero es un hecho notorio que han aterrizado hasta 4 vuelos de aviones militares rusos en Venezuela, trayendo, como dice el pueblo aquí en Venezuela, algunos jugueticos, por si acaso, ¿no? Claro. Por si acaso. Venezuela también tiene, es poco conocido, también tiene hace años una cooperación con la República Popular de China, en referente a los temas de radares, y el sistema de radares de Venezuela se ha modernizado en los últimos años gracias a la cooperación con China. Así que Venezuela está recibiendo un respaldo técnico, político, económico y militar también, de parte de dos países que son muy importantes para detener, o por lo menos para evitar que Trump consuma su amenaza de incursión militar terrestre en Venezuela. Ahora, William, sin embargo, dime, ustedes también tienen un convenio de largo plazo de suministro de petróleo a China, ¿verdad? ¿O me equivoco? Correcto. China está comprando más de la mitad del petróleo que está produciendo Venezuela. Un 10% lo compra Chevron, lo produce y lo vende Chevron a Estados Unidos, curiosamente, ¿no? Él se roba petróleo venezolano, pero los barcos de Chevron siguen saliendo de Venezuela. Claro. Chevron está produciendo cerca de 120,000 barriles, un poco más, diarios en Venezuela, y se los lleva a Estados Unidos, donde los vende y los paga, por cierto, al Estado venezolano. Y China, por supuesto que es el principal comprador. Irán también nos ayuda en la comercialización del petróleo, y bueno, por eso ahora tratan de vincular Irán a Venezuela, al terrorismo, la Guardia Revolucionaria iraní, el cartel de los soles, bueno, para justificar estas operaciones de piratería moderna. O sea que China no se quedaría de brazos cruzados si Estados Unidos, supongamos, hiciera una operación militar que superase la capacidad de defensa de Venezuela y dijera el petróleo este es ahora mío. China se vería muy perjudicada por un resultado de ese tipo, ¿verdad? Es inadmisible. China ha sido muy claro. Esta misma semana emitió un nuevo alerta. Usted sabe que la diplomacia china es una diplomacia muy respetuosa, es una diplomacia muy de las formas del derecho internacional, pero la alerta que emitió China es diciéndole a Estados Unidos que le recomienda no hacer una incursión en Venezuela, porque bueno, eso obviamente crearía una situación muy compleja en términos geopolíticos en Venezuela. También es poco conocido, Atilio, Telma, Paula, que hace apenas 2 meses llegó a Venezuela una plataforma de exploración 100% fabricada en China,
La trajeron desde China, pasó frente a las narices del Comando Sur y del dispositivo militar y está instalada ya en Venezuela produciendo petróleo. Contra esa no se animaron. Contra esa no se animaron, ¿ves? Contra esa plataforma gigantesca que vino por mar, porque eso es la única forma de llevarla, trasladarla en el mundo por mar, una cosa de una tecnología extraordinaria. Y bueno, ahora está en Venezuela. Contra eso no se animan. Buscan siempre, tú sabes, Irán, Cuba, Venezuela, esas palabras que les sirve a ellos para vender la narrativa del terrorismo. Y buscan, como siempre, como hace Trump. Trump no pelea con los grandes. Trump es un matón de barrio, muy cobarde, que le encanta pelear con los países pequeños, humillar a los países pequeños, pero evidentemente no se mete con los grandes. Te doy una notita ya, porque Telma te quiere hacer una pregunta, pero antes, a propósito del matón de barrio, tú sabes que este personaje siniestro, Donald Trump, escapó al reclutamiento para ir a Vietnam. El muy cobarde, el cabrón no ese, no lo sabías, pues anótalo, anótalo ahí, digamos, hijo de millonario, evitó ir a pelear a Vietnam. O sea, estaba divirtiéndose con Epstein y la pedofilia y claro, las niñas. Exactamente, pero digo, por eso un personaje despreciable absolutamente, pero te lo doy como una nota de color importante para tus análisis. Telma, ¿qué decías? No, yo justamente también iba a hablar sobre Trump, porque las últimas declaraciones, que creo que de ayer, son que ahora va a empezar la etapa de tierra. Dijo que, bien, bueno, con las características de él de ser hiperbólico, dijo que habían el 96% de la droga ya estaba controlada, que ahora empezaban entonces las misiones terrestres. Y dijo algo que me parece importante para analizar, y dijo, no solo me estoy refiriendo a Venezuela, es decir, como aludiendo a que puede haber una Colombia, puede haber tal vez alguna isla, no sabemos, México, pero o México. No, ya a Colombia lo nombró taxativamente, dijo, la próxima es Colombia. Claro. Lo dijo sin metáfora. Fíjense, ustedes también lo han analizado, estoy seguro. Hace unos días fue publicada la nueva estrategia, el famoso corolario Trump, la estrategia de seguridad nacional, que tiene una virtud, que es por primera vez sincero y le dice a los pueblos de América Latina y el Caribe, voy por ustedes, los recursos de ustedes me pertenecen y voy a hacer todo lo que tengan que hacer para controlarlos, les guste o no les guste. Los que sean aliados serán esclavos y los demás serán enemigos. Lo dice muy claramente allí, así que esto nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, no es solo contra Venezuela, esta es una estrategia de recolonización continental que tiene sus aliados, ¿verdad? Tiene sus peones, tiene sus gobiernos arrastrados como en Argentina, como Ecuador, como algunos gobiernos en Centroamérica, y tiene afortunadamente de enfrente gobiernos que se van a enfrentar a esta estrategia de recolonización, como es el caso de Venezuela. Así que no nos extraña. Algo en relación a eso nada. Me gustaría agregar, William, y es lo que dijo el ex canciller brasileño Celso Amorín, porque comparó esto con un Vietnam. Es decir, sabemos que en el caso de Amorín no es un gran seguidor del gobierno de Nicolás Maduro, pero aún así dio a entender de que esto iba a... El problema con Venezuela iba a ser visto como regional, no como un problema puntual de Venezuela. Es que no hay ninguna duda de que un error de ese tamaño significaría generar un conflicto en el continente desconocido en nuestra historia. No lo podemos ni imaginar la dimensión de lo que eso significaría, el trauma que significaría para los pueblos de América Latina, la resistencia que generaría en los pueblos de América Latina una intervención militar en Venezuela. No lo hicieron con Cuba, una isla pequeña. Van a atreverse con Venezuela. A mí me cuesta creer. Nosotros no podemos descartar nunca ningún escenario. Evidentemente porque como se trata de un personaje distópico, absolutamente despreciable, como dice Atilio, y capaz de todo, pudiera pensar de que tiene algún chance de controlar a Venezuela en el territorio. Eso está absolutamente negado. Nosotros tenemos un control territorial absoluto. Venezuela es un país que se ha preparado para defender su paz,
para defender su proceso. Antes del 2 de agosto, cuando empezó el despliegue militar, y antes del 2 de septiembre, cuando empezaron los ataques a las embarcaciones civiles, Venezuela tenía 5.5 millones de personas registradas en la milicia. Hoy somos 8.2 millones de venezolanos y venezolanas registrados en la milicia, dispuestos a defender. Nos estamos entrenando, nos estamos capacitando, nos estamos preparando. Nosotros tenemos el concepto que nos los trajo Chávez, el concepto de Mao. La guerra es un tema de todo el pueblo. La guerra no es un tema de dos ejércitos. Estados Unidos no se enfrentaría en Venezuela a un ejército regular, se enfrentaría a un pueblo entero como le sucedió en Vietnam. Por eso creo que a Amorín, el recuerdo y del trauma que significó para Estados Unidos Vietnam, bueno, aquí sería 10 Vietnam que se les armaría en nuestra región. Y además un recuerdo más cercano, William, porque en Afganistán estuvieron 20 años en un país que no tenía la preparación que tienen la gente en Venezuela, y en 20 años no pudieron dominar aquel país. Sí. Hay un elemento que yo quiero acotar, y es interesante porque tendremos a ver esto solamente entre Venezuela, Estados Unidos, Venezuela y la región. Pero esto es un tema también de la política interna de Estados Unidos. Obvio. Trump tiene a la opinión pública en contra, 72%. Y más de 50% de la población maga ha dicho en todas las encuestas desde septiembre para acá que está en contra de una operación militar en Venezuela o cualquier forma de intervención terrestre. De tal manera que esto es un tema político, donde Trump, con ese estilo que tiene, se va por las ramas, ataca unos barcos, tiene un problema legal tremendo por los asesinatos extrajudiciales, tiene un problema dentro del sector militar, porque hay militares estadounidenses opuestos a esa estrategia. Así que esto él lo está jugando solo. Eso me da un poquito de miedo, William, también, porque creo que él necesita un triunfo. Ucrania, un desastre. Todos los supuestos 8 pases que hizo son todas mentiras. Entonces, él necesita mostrar en este momento que está tan debilitado. Perdió, escúchame, de 22 elecciones distritales que hubo en el último tiempo, perdió 21. Perdió Miami. Entonces, creo que él necesita un triunfo y digamos, ojalá que me equivoque, ¿no? Pero me da un poquito de miedito pensar que puede intentar un triunfo. No. Sí, te escucho. Claro, nunca hay que sacarlo de la ecuación, pero la pregunta es si él se mete en algo creyendo que va a ser un triunfo y va a ser un fracaso corto plazo. Un pantano, puede ser un pantano. Pero además, William, escúchame, ¿dónde está la lógica de producir un incendio en el antejardín de tu casa? Porque no es esto que está provocando una guerra a 10.000 kilómetros en el sudeste asiático, está armando un desmadre gigantesco en el Mar Caribe, digamos. Donde Estados Unidos tiene costa. Claro, y Estados Unidos además está diciendo Trump. Nosotros tenemos frontera con Estados Unidos. Venezuela tiene frontera marítima. Claro, porque tenemos frontera con Puerto Rico. Evidente. Oye, y además este hombre que está tan preocupado con la inmigración, bueno, si arma un incendio regional, la inmigración, que ahora son 1 millón por año, van a ser 4 millones por año. Por eso está lo que decía Telma o Pablo, no sé quién, de que hay un debate interno muy fuerte dentro de las propias filas del movimiento MAGA, o sea, los republicanos de extrema derecha. Sí, a eso se suma también, William, esta semana, a manera también de informe a nuestra oyentada, ya igual lo han visto, que estuvo también el falsete ese del premio Nobel a la Corina Machado, que es una señora que vive pidiendo invasión militar contra su supuesto propio país. ¿Cómo se vivió también esta cuestión? Porque en los grandes medios, por supuesto que no se suman a las operaciones psicológicas. Acá incluso los medios supuestamente progres también estaban hablando de que tenía Maduro los días contados y que se estaba negociando para irse a Qatar. Es una vergüenza porque de verdad, ¿no? Hasta en algunos medios que no esperábamos que estén con eso. Y bueno, y ahí tenemos al pueblo de Venezuela súper recontra movilizado todos los días. Todos los días, ¿no? Y esto también, William, que se vio las imágenes en la propia Noruega de movilizaciones contra esta señora. Así es, mira, el caso de esta señora es un meme en Venezuela, es un meme. Es decir,
No, yo no creo que haga falta más descripciones, no tiene liderazgo, destruyó lo que quedaba de la oposición. Hay una oposición que todavía desde la Asamblea Nacional, bueno, está tratando de construir una propuesta, pero es incluso más agresivamente atacada esa misma oposición por parte de los extremistas en el extranjero, de la señora Machado, que del propio chavismo. Es decir, el nivel de división, de destrucción, digamos, de una voluntad opositora que existe en Venezuela, porque nadie va a negar que no existe un grupo importante de venezolanos, un número importante de venezolanos que no comulgan con la revolución bolivariana, pero ellos han destruido ese capital político, lo han destruido. Esta señora se va a quedar en el extranjero con la narrativa de que va a volver, de que en cualquier momento vuelve. Esta señora es capaz de fingir que está en Venezuela desde el extranjero, es capaz de todo. Por eso yo creo que nosotros en Venezuela eso se vivió como una broma de redes sociales, como un chiste. Realmente no tiene ninguna trascendencia para la política venezolana lo que sucedió en Oslo. Lo que sí sigue es que forma parte de eso que tú has dicho, una guerra psicológica que sigue incrementándose, que si por allá pareció que si Cuba estaba negociando la entrega de Maduro. Imagínate eso, que Cuba iba a traicionarlo a Maduro, que le iba a engañar para llevárselo del país. Es una cosa que tú dices, unos niveles de delirio mediático impresionantes. Pero, bueno, nosotros lo vivimos ustedes saben cómo somos nosotros, nos conocen bien, con intensidad, combatimos la guerra psicológica, pero también, como decimos aquí, nos las vacilamos un poco, nos reímos un poco de eso. Y sí, bueno, la verdad que sí. Esta semana tienen también, hablaba con compañeros de acá y compañeras, militantes sindicales, dirigentes y reconocidos dirigentes sindicales que están también viajando a Venezuela porque se va a hacer el segundo Congreso Internacional o Encuentro, ahora no me acuerdo el nombre, Congreso Internacional de la Clase Obrera, ¿no? También para ver, además de los recursos naturales que tienen ustedes, el petróleo y todo lo que apetecen los yanquis, también los gringos tanto le molesta esto, ¿no? Que ahí se está desarrollando con todas las letras una revolución, que la clase trabajadora tiene este protagonismo, que es un centro, ¿no? de encuentro de los pueblos del mundo. Bueno, eso es lo que tanto les molesta, que sean, como decía Delcy Rodríguez, la escuché, la vicepresidenta, un estado, ya han abandonado ese estado burgués, están en un estado en transición hacia el estado comunal y toda esa construcción democrática, a pesar de lo que digan, que están ahí construyendo día a día. Aprovecho esa reflexión tuya, Paula, para darles esos datos que también ustedes que también informados conocen o deben conocer. Venezuela hizo este año 4 consultas, 4 elecciones comunales, es decir, elecciones de proyectos. Hay 50.000 proyectos aprobados por las comunas, ejecutándose por las comunas con recursos que se transfieren directamente del Estado según los proyectos que la gente votó. Y eso está sucediendo en urbanizaciones donde participan en esas votaciones personas de la oposición y que piden, por ejemplo, a impermeabilizar el techo de los edificios de la urbanización. Y se vota y se aprueba el proyecto y ese es el proyecto. Y luego se vuelve a votar 3 meses después y 3 meses después se vuelve a votar. Es una fórmula que encontró el presidente para acelerar, digamos, la solución de los problemas cotidianos de la gente, para saltarse la burocracia, ¿verdad? Para saltarse esas estructuras que a veces impiden, donde le estás dando protagonismo a la gente. Es decir, hoy en Venezuela la gente se está empoderando, dice, este Estado yo también decido lo que se hace, yo también participo en las decisiones, porque soy capaz de decidir y votar, porque se arregle el ascensor de mi edificio. Claro, y los obliga a participar y a juntarse en asambleas y después a implementar también en asambleas. Bueno, es así, ¿verdad? Sí. Y es como decimos nosotros, es la única y auténtica transición que hay en Venezuela, es la transición al modelo de la democracia comunal, que todavía es una transición, es una transición larga, compleja, porque implica desmontar el Estado, ¿verdad? Y crear un nuevo Estado, pero estamos en transición. Esa es la única transición posible en Venezuela, sin duda alguna, más allá de las confusiones, de los enemigos que tenemos en otros países, que en vez de tener una mirada serena, una mirada reposada sobre las verdaderas amenazas que está viendo nuestra región, prefieren irse por los detalles de las burlas y ese tipo de cosas. Por cierto, sobre la burla a Nicolás Maduro,
Nicolás Maduro que hace eso absolutamente consciente. Sí. Obvio. Se volvió viral en los Estados Unidos, se volvió viral la canción de Nicolás Maduro. Entonces, perdónenme, esto es estrategia política, estamos en la política, estamos en los medios. O sea, no es que a Maduro se le ocurrió, ay, qué mal tono tiene, qué mal inglés. Porque aparte todo el tiempo lo hace y es muy gracioso y es así, y se mofa, ¿no? De su cultura, la verdad que bueno, desde acá los queremos, los seguimos, los apoyamos. William, se nos va el programa, así que te mandamos un abrazo enorme. Gracias por participar en este último programa del año de Diálogo Internacional. Sí, pero si llegara a haber algún problema serio en esta próxima semana, tendríamos un programa especial el próximo sábado. Esperemos que no. No vamos a dejar de informar. Estamos a la orden, que esperemos que no, que ustedes pasen su Navidad. Yo les mandamos desde Venezuela todo nuestro cariño, nuestro amor. Saben lo que los queremos, los respetamos, a todos los compañeros y compañeras que están dando esa batalla también en Argentina. Así que feliz Navidad. Gracias, William. Sí, feliz Navidad. Y antes que cortes, pero para que escuches vos y paso el aviso para toda la oyentada de la Radio de las Madres y de la Radio UNDAB, que justamente este miércoles 17 va a haber una movilización en apoyo a Venezuela y en contra de la amenaza militar. Sí, se están reuniendo, la convocan un montón de organizaciones populares, va a ser una movilización importante, así que acá, por favor, todas y todos vamos, 16:30, miércoles, ¿no? 17 de diciembre a las 16:30 en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, así que sí, ahí justo donde está, gran abrazo. Es importante, ahí está el monumento a los caídos, de los combatientes por Malvinas, está enfrente de la Torre de los Ingleses, vamos a estar ahí defendiendo, la dignidad del pueblo venezolano y diciendo, gringos, go home. Gracias, William. Un gran abrazo, los quiero mucho. Otro para ustedes. Nosotras también, abrazo, gracias. Bueno, se nos está yendo el programa. Se nos fue el programa, no sé. Sí, pero bueno. ¿Qué nos queda? ¿El sorteo? Importante, sí, ya estamos ahí gestionando, ¿no? La verdad es que, también William habló de esta estrategia de seguridad nacional, ¿verdad? Bien interesante lo que dijo de China y Rusia, ¿eh? Sí, realmente, bien interesante eso. Sí, la verdad que sí. Porque no están solos los tipos, así que bueno. No, para nada. Aparte de ustedes, no sé si vieron las imágenes de las movilizaciones en Noruega. El día que le iban a dar el premio, que hubo toda una cosa, porque la tipa no llegó, pero llegó al otro día con todo, diciendo que no sé cómo se escapó. Mira si... lo sacó el gobierno venezolano y se fue pacíficamente. Lo que es para hacer una tesis doctoral es el relato que de ese viaje hizo La Nación de Buenos Aires. ¿Lo leíste? La heroína heroica en un escape, pero parece hablando de James Bond con polleras. Esa es la función de ella. La función de Corina no tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con darle pasto de comer a la fiera. Al periodismo para, destacar el autoritarismo de Venezuela y olvidarse de lo que está haciendo Estados Unidos. Un diario como La Nación, que sabemos es un diario más que centenario de la representante de la derecha, pero no tienen la sensación de ser realmente, una imagen de seriedad, de propiedad. Puede ser que se prestan para algo tan bajo. Pero si te pones a mirar la mayoría de los medios argentinos, desde C5N, Radio 10, te estoy hablando de medios que supuestamente son progresistas, pasando por Clarín, pasando por Infobae, pasando por La Nación, todos están tomando ese discurso, esa información o ese, verso o narrativa, como se dice ahora, para justamente esconder, me parece a mí, para esconder lo que está haciendo Estados Unidos, para naturalizar casi lo que está haciendo Estados Unidos y demonizar a Venezuela. En realidad no es nuevo. Pero una vez más lo están aplicando y yo creo que si hacemos un censo en la Argentina, no sé si la mayoría de la gente cree que en Venezuela hay una dictadura, ojo. Bueno, es que hay gente que supuestamente amiga y no ayuda, no sé, también, ¿no? Repiten eso. Yo lo digo con nombre y apellido. Yo no creo que sea inocente. No, para nada, pero lo digo con nombre y apellido porque me parece que tienen que invitarnos a discutir, ¿no? A gente que tenemos evidencias de que hay personas inteligentes. Si no toman el verdadero foco de lo que está pasando en la región y no
toman el verdadero foco de lo que está haciendo Estados Unidos es porque no lo quieren hacer. No es un error. No tal cual, pero Telma, insisto en que sería bueno que nos inviten a discutir, porque ¿Pero por qué me invitarían si no quieren ponen que el se sepa? bueno, no, me refiero, te lo digo con nombre y apellido, Alejandro Berkovich. Un compañero que tiene, o un periodista que tiene un montón de cuestiones muy valiosas en su análisis y que también hablaba de la cuestión geopolítica y entiende el peligro que se cierne. Aún así hablaba de la dictadura de Venezuela. Entonces, también es una cuestión ambigua que termina también, a mi juicio, dándole pasto de comer a las fieras comunicacionales, porque en definitiva, cuando, bueno, al todo lo demás no se habla de la dictadura de Estados Unidos con la barbaridad que ¿por qué a Trump no se le dice dictador? Que es los que están matando a personas inocentes en el Caribe, echando a... Claro. Sí, bueno, Tienes razón, pero bueno. No, yo lo digo porque nos invitan. Es una pena que gente de izquierda caiga en ese estereotipo, en esa vulgaridad, pero bueno. Así estamos, en el combate, acá en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a despedirnos de nuestra oyentada, tal vez hasta dentro de un tiempito. ¿Y quién ganó? Hay que decir. Por supuesto. Acá Leandro Deza me pasa el ganador del libro que se llama La memoria del río, trilogía Walsh y otros relatos de Darío Marchini de la editorial Continentes. Es Luis de Congreso, DNI terminado en 359. Lo puede pasar a retirar por la librería Badaraco en la avenida Entre Ríos 921 de la ciudad de Buenos Aires. A partir de mañana, ya de hoy. Martes, creo. No, ya está en la librería el libro. Y también nos vemos en las calles porque además del miércoles, pero además del miércoles 17 por Venezuela, el 18 al otro día también hay una mega movilización convocada por las centrales sindicales todas contra esta contrarreforma del esclavismo laboral. Así que vamos a vernos, encontrarnos ahí, vamos por más diálogo internacional. Les deseamos un muy feliz año de lucha, porque no va a ser de otra manera. Y nos vemos en el 2026, tal vez. Así es, tal vez, Yatilia. Por ahora nos vamos... Por ahora nos vemos el 2026, pero vamos a estar siempre alertas, ¿no es cierto? Exactamente. Informando. Así es. Gracias, Leandro, gracias, Gianfranco, gracias, Seba. Bueno, mandamos... Santiago, no, me equivoqué el nombre. Ahí está. Un abrazo grande a todas y todos y, como decimos, hasta la victoria siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa